Esta es la segunda y última parte de nuestro tema de desertificación. Vamos a ver aquí los factores sociales, económicos y políticos que influyen en este fenómeno. Como ya empezamos a ver en nuestra clase anterior, la desertificación es un fenómeno muy complejo y está vinculado a la parte del deterioro ambiental, pero también los factores sociales y económicos impactan en gran parte a la seguridad alimentaria del mundo. Y como hablamos en la clase pasada, pues estos impactan principalmente a las sociedades más pobres, ocasionando migración y también desequilibrio político en muchos países. Vamos a empezar con el rol de la agricultura. Bueno, la agricultura puede desempeñar un papel positivo o negativo dentro del proceso de desertificación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque tenemos que ver cuáles son los recursos socioeconómicos que se disponen para la agricultura. La segunda, cuáles son las políticas que se adoptan de manera nacional y de manera local. Y finalmente, con esas políticas, ver cuál es la calidad de la gobernanza que se tiene para la agricultura. Por ejemplo, las instituciones locales pueden prevenir la desertificación al permitir que los usuarios tengan un mejor manejo de las tierras y de esta manera, pues que se mejoren los servicios ecosistémicos, es decir, que sean más eficaces. ¿Y cómo se lograría eso? Bueno, teniendo acceso a un mayor capital y teniendo también un mayor acceso a tecnología para el cultivo. El estudio más reciente que se tiene, yo tomé esta del año pasado, del Día Nacional de la Lucha contra la Desertificación, y ahí se hacía una comparación con los datos que se tenían entre el 2010 y lo que se espera para el 2050. Y en esto, pues los resultados arrojaron que se requerirán 593 millones de hectáreas más para el 2050 que las que se estaban usando en el 2010 como terreno agrícola para poder cubrir las necesidades alimentarias de todo el mundo. Y esta superficie nos está representando 2 veces el tamaño de la India. Esto es únicamente para darnos una cuenta de la perspectiva de lo que vamos a necesitar en el futuro si nos seguimos reproduciendo de la manera en cómo vamos. Y dentro de más datos, les voy a dar estos 3 y esta es la primera parte de lo que va a contar como su asistencia. Hoy en día, más de 2,000 millones de hectáreas de tierra se encuentran degradadas y se espera que para el 2030 la producción de alimentos requerirá otros 300 millones de hectáreas de tierra. La otra es que se ha transformado el uso de más del 70% de los ecosistemas naturales y se espera que para el 2050 esta cifra pueda alcanzar el 90%. Y finalmente, bueno, se prevé que en el 2030 la industria de la moda utilizará un 35% más de terreno, es decir, 115 millones de hectáreas, lo que sería el equivalente a la superficie de Colombia. Y entonces aquí lo que me tienen que hacer para su asistencia es que me hagan un comentario respecto, 1, nuestras necesidades alimentarias. 2, pues ustedes estudian el cambio de uso de suelo. ¿Qué opinan de que para el 2050 únicamente conservemos a nivel mundial el 10% del uso de suelo original? Y finalmente, ¿se habían puesto a pensar que la industria de la moda o de la ropa que utilizamos de manera cotidiana nos está afectando también en cuanto a desertificación y en cuanto a uso de tierra? Bueno, continuando con esta cuestión ahora de políticas, se hace hincapié, justo como hablábamos en la clase anterior, sobre las tierras secas. Y entonces se necesita que las políticas
que se encuentran destinadas a sustituir la parte de, el pastoralismo por cultivos sedentarios se modifique. Porque si se continúa con esta tendencia, pues se va a continuar con la desertificación. Originalmente, las tierras secas son más adecuadas para el pastoreo y no para el cultivo, que era lo que hablábamos, que se cambió o se modificó estas poblaciones nómadas y se establecieron. Y entonces, pues lo que tenemos son tierras que se nos degradan y que en determinado momento ya no podemos utilizar ni para cultivo ni para pastoreo. Continuando con esto del pastoreo nómada, pues es una práctica que se había visto que en la zona de África, en las tierras secas, había sido eficiente y eso se mantuvo a lo largo de muchos siglos y el ecosistema era capaz de sostener esta carga. Sin embargo, una vez que esto pasó a ser poblaciones sedentarias en lugar de nómadas, pues el pastoreo perdió gran importancia y entonces ocasionó que se empezaran con los cultivos, pero eso hizo a su vez que las poblaciones se empobrecieran más y que incluso se crearan conflictos entre las fronteras de los diferentes países y que las poblaciones tuvieran también que abandonar estas formas tradicionales para adaptarse a situaciones de estrés que están viviendo y que tienen que sobrevivir con una cantidad de agua mínima y con tierras degradadas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando los campesinos y pastores ya no tienen una seguridad económica a largo plazo sobre la tierra que están usando, ¿qué es lo que se necesita hacer? Pues nuevamente vamos a las cuestiones de la política. Los políticos, la gobernanza, tienen que dar opciones para prácticas ambientales que sean sostenibles, porque si no, estas van a desaparecer. ¿Y qué es lo que va a ocasionar la escasez del agua? Bueno, pues no solamente vamos a degradar las tierras, no solamente va a ser la cuestión de la desertificación, sino que también vamos a evitar que se recarguen los acuíferos. El suelo se va a perder y va a haber salinización. Si esto ocurre, lo que nos va a reflejar va a ser que hay una falla dentro de las políticas y de las instituciones que están manejando esa localidad en particular. Ahora vamos a hablar de un tema que aunque siempre lo escuchamos en las noticias, pues no sé si saben lo que significa y es la globalización. Lo vamos a ver desde la perspectiva de la influencia de la globalización sobre la desertificación. Y aunque les decía, lo escuchamos en todas partes, pero ¿qué es la globalización? Bueno, no hay que satanizarla. De manera original, la globalización tenía muy buenas ideas y lo que se trataba era que hubiera una comunicación libre, además de que hubiera un mercado también libre. Eso quería decir que aparentemente todos los países íbamos a tener las mismas garantías de tener acceso a los medios y a los servicios. Y de esta manera se iba a propiciar una unión mundial económica, social y cultural. Y que esto se iba a lograr gracias a la parte de la revolución tecnológica, de lo cual en este momento pues estamos siendo parte. ¿Qué es lo que pasó en cambio? Bueno, pues que obviamente tenemos diferencias en todos los países y eso hace que la parte original que se había concebido dentro de la globalización haya eliminado barreras regionales, pero también esto ha debilitado algunas conexiones locales y sobre todo ha aumentado la dependencia que tenemos entre las diferentes naciones. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues que la globalización está contribuyendo a la desertificación más que ayudar a prevenirla. ¿Por qué? Pues porque como podemos ver en esta imagen que les puse,
Son los países más desarrollados y los más industrializados los que se llevan todos los beneficios, mientras que los países que somos tercermundistas, subdesarrollados, pero que tenemos o que contamos con los recursos naturales, somos los que nos estamos cargando todo el peso de los países desarrollados. Nosotros les estamos dando todo y ellos nos están dando un poquito del dinero y de la estabilidad económica que ellos tienen, pero a cambio de que nosotros les demos todas las partes que tenemos de la naturaleza. Y también esto, como idea, pues tenía una idea muy buena y era que todos los países pudiéramos tener los mismos factores locales, nacionales, regionales, pero ahora está siendo más evidente que no es así. Esta libertad del comercio, ¿qué es lo que daba? Bueno, pues se hacía énfasis sobre todo en la exportación. Y si alguno de ustedes o de sus familiares se dedican, sobre todo en esta zona de Tasco, a la cuestión de la plata, ¿qué es lo que les conviene? Pues les conviene más exportar, porque el pago es en dólares. Y entonces, de tener una economía regional o local, pues les conviene más tener una economía internacional. Pero si nos vamos a cuestiones más básicas, como podrían ser las dependencias de alimentación, como sería la agricultura, pues nos vamos nuevamente a la imagen que les estaba pasando hace rato, y es que los países más pobres son los que sostienen a los países más ricos. Y como ejemplo muy llamativo está la cuestión de la Unión Europea, donde ellos no producen la mayor parte de las flores que se consumen, sino que las importan a precios muy bajos de países de tierras secas. Es decir, eh, los países que tienen muy poquita agua, como Kenia e Israel, utilizan esa poquita agua que tienen para cultivar flores. Y esas flores, pues no son para consumo propio, sino que las mandan a la Unión Europea. Y entonces, mientras que en la Unión Europea hacen muchos arreglos preciosos con flores, pues África se está quedando sin agua y se está degradando la tierra. Ahora, esta cuestión de cómo es el comercio mundial va a depender mucho de cuáles son las políticas internas de cada país. Y esto va a influir en cómo se producen los alimentos y también cuáles son los patrones de consumo. Los países primermundistas, sobre todo Estados Unidos, tiende mucho a consumir una pequeña parte y a generar una gran cantidad de basura, pero lo que nosotros nos podríamos comer, para ellos es basura. Entonces, se desecha mucha comida, mientras que los países pobres, que son los que están produciendo, nos quedamos con la peor parte y sobre todo, pues con los precios más bajos. Entonces, aquí es cuando ya viene un poquito de esta injusticia social en la parte del comercio mundial. ¿Y por qué no podemos dejar de hacerlo? Bueno, porque hay otros países que también están en esta competencia y entonces si nosotros no vendemos a determinado precio, alguien sí lo va a hacer. Y para no irnos muy lejos, pues tenemos las grandes cadenas como Walmart, por ejemplo, que compra a precios muy bajos la producción de los campesinos de México y que después nos vende un producto que no es de muy buena calidad, pero le aumenta demasiado el precio. Así que lo que se requeriría es que hubiera una mayor cantidad de insumos agrícolas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria. Ojo, aquí también vamos a hablar más adelante en la alteración de los ciclos biogeoquímicos sobre los fertilizantes. Aquí estamos hablando únicamente de productividad agrícola, pero obviamente al utilizar más estos vamos a tener mayor productividad y mejor, pero posiblemente no le demos a nuestro suelo el tiempo necesario para que pueda recuperarse y va a perder la resiliencia que tendría. En el mercado internacional sí estaríamos en mejores condiciones, pero debería de regularse, porque a veces los aranceles, es decir, los impuestos que se pagan entre países, son muy pocos. Y cuando teníamos el Tratado de Libre Comercio,
los mayores beneficios se los llevaron Canadá y Estados Unidos y a México nos dejaron como la peor parte, que ahora ya se está renegociando y debido a que Trump es el que está al frente de Estados Unidos y tiene una política antilatina, ya no quiere firmar ese tratado de libre comercio. Ahora que nosotros después de 30 años ya podríamos tener algún tipo de beneficio de ello. La otra cuestión es que las principales potencias, como es la Unión Europea y los Estados Unidos, pues sí tienen subsidios, pero subsidios de manera selectiva a ciertos campos de cultivo que los hacen para exportación. Y entonces tienen una política agrícola y una productividad agrícola que está estimulando sobreproducción de alimentos en esos países. Es decir, ellos nos dan lo que les sobra, mientras que nosotros les tenemos que mandar los mejores productos. Pero, pues, ¿quién está degradando más el suelo? Pues obviamente los países que tenemos menos inversión, una política agrícola más pobre y una producción agrícola también con menor tecnología. Y esto hace que a la larga, pues haya un mercado de alimentos donde, pues si hay oferta, hay demanda, pero ¿a quién le vamos a comprar? Pues a quien vende más barato. Y por tanto se necesitan disminuir cada vez más los precios, pero eso hace que los productores cada vez, pues también necesiten cultivar más para tener la misma ganancia que tenían antes y eso está empobreciendo a los países. Y ahora vamos a pasar a la parte del uso de suelo y de la desertificación. Ustedes como geógrafos pues están muy vinculados con el estudio del cambio de uso de suelo. En primer lugar, pues hemos modificado el ambiente y el paisaje natural para convertirlo en un paisaje geográfico que se adapte a las necesidades de las sociedades humanas. Pero a veces hemos dejado un poquito de lado que dependemos de los servicios ecosistémicos para nuestra subsistencia. Hablando particularmente de las tierras secas, de manera histórica se ha basado en 4 partes principales para subsistir. La primera era la caza, la segunda la recolección, la tercera el cultivo y la cuarta la cría del ganado. Las 2 primeras nos estamos remitiendo a las partes iniciales de la historia. La caza y la recolección eran totalmente sustentables, pero cuando se empieza el cultivo y la cría de ganado, pues es cuando se empiezan a deteriorar más las tierras secas. Y pues ahora esto va aunado con las situaciones de las condiciones climáticas. Entonces tenemos un clima cambiante y eso está haciendo que los factores tanto socioeconómicos como políticos también cambien y están forzando a que los habitantes de las tierras secas modifiquen el uso que tienen de las tierras. Pero aquí le vamos a agregar una cosa más. Si recuerdan en la clase pasada, les puse una gráfica donde se comparaba el crecimiento poblacional de la zona de Europa con el crecimiento poblacional de las tierras áridas. Y era mucho mayor en las tierras áridas. Entonces, a estas cuestiones le vamos a tener que agregar la presión de la población. El crecimiento tan grande de la población que hace que los 2 usos principales de las tierras secas se intensifiquen, como es el pastoreo y el cultivo. Ahora, parecería como que si hablamos de tierras secas, pues al momento de poner algún tipo de irrigación, eso podría hacer que se mejorara la situación. Sin embargo, pues no es tan fácil, porque en primer lugar se necesita una inversión muy grande para poder poner sistemas de irrigación, pero en segundo lugar, no es sostenible. ¿Y eso por qué? Pues porque si empezamos a poner mucha agua en lugares donde originalmente no había agua, pues vamos a modificar el ambiente.
Las tierras secas generalmente son así porque están formadas por limos y arcillas que tienen una cohesión muy grande y nuevamente les aparece aquí la imagen de las grietas de desecación, que como les comentaba, cuando hay mucha agua, lo que pasa es que en lugar de que se filtre, pues hay una saturación hídrica. Y entonces el agua se empieza a perder, es decir, empieza la escorrentía en lugar de la filtración. A la hora de que se empieza a ir esta agua, pues se va mezclando con lo que tiene el suelo. Y entonces se dan los procesos de salinización, porque cuando esa agua se pierde y se evapora, si es una zona rica en sales, que es comúnmente lo que pasa en las zonas desérticas, pues va a quedar más salada. Por otra parte, pues va a haber también contaminación del agua dependiendo de lo que se le ponga al cultivo. Y algo que vamos a ver en nuestros ciclos biogeoquímicos en la parte del nitrógeno, la eutrofización. Cuando ponemos muchos fertilizantes nitrogenados y fosfatados y vamos a contaminar los cuerpos de agua. Y finalmente, pues el agua tiene que venir de algún lugar. Y si vamos a hacer un sistema de irrigación, pues vamos a sobreexplotar los acuíferos. Eso va a hacer que los ríos generalmente pierdan sus llanuras de inundación y entonces que si se corta el curso de un río, pues este ya no llegue a las zonas donde tendría que llegar y sobre todo que los acuíferos ya no se recarguen. Ahora, otra cosa que se ha visto es la cuestión de los incendios. Los incendios pueden ser positivos o negativos, dependiendo si son controlados o si no lo son. En estas últimas fechas, en este año, en Australia hubo incendios incontrolables muy fuertes y en el mes pasado hubo incendios en Estados Unidos también que arrasaron con una gran cantidad de bosques. Uno de ellos fue por una cuestión tan estúpida como fue el anuncio del sexo de un bebé. Entonces, una pareja planea hacer el anuncio con globos, con fuego, y ese fuego cae en un área, en un parque natural protegido y empieza una devastación. También durante la cuarentena, no sé si escucharon una noticia que aquí cerca, en Tepoztlán, en Morelos, una chica estaba con aros de fuego, un aro de fuego se le escapa, se le va el bosque y ocurre también una gran pérdida de bosque. Ahí no es tanto, obviamente, esta cuestión de desertificación, pero sí es un ejemplo de los incendios que se salen de control y cómo esos incendios que se salen de control pues van a ocasionar daños muy grandes. Si de por sí en zonas que están boscosas ocasiona daños muy grandes, pues en zonas de tierras secas el daño se duplica. ¿Qué es lo que va a hacer el fuego? Bueno, el papel del fuego en las zonas de cultivo se empezó a estudiar a partir como de 1950. Sí se sabía, pues desde los mayas que utilizaban la tumba rosa y quema, que favorecía el cultivo, pero digamos de manera un poquito más profesional, se empieza a hacer la investigación en Estados Unidos en zonas de pastos. Y se empieza a ver, perdón, que el fuego lo que hace es que va a favorecer el reciclamiento de los nutrientes y entonces hace que lo que está almacenado en la vegetación esté disponible para los cultivos y también para el forraje. En las zonas de tierras secas lo que hacen es que usan el fuego para mejorar la calidad del forraje. Y entonces todos los nutrientes que están contenidos en la parte superior de una vegetación que ya no se está utilizando van al suelo y pueden ser reutilizados cuando plantan el forraje. Por otra parte, también se quema o se debería de quemar únicamente la parte superior para limpiar las tierras que sean cultivadas. Entonces, sería quemar la biomasa. Pero si nuestro suelo se nos sale, bueno, si nuestro fuego se nos sale de control o si no sabemos la temperatura que se debe tener,
pues el fuego puede dañar el suelo. Entonces, la cuestión aquí es que el fuego se aplique únicamente a la parte de la biomasa, que esa biomasa recicle esos nutrientes hacia el suelo, pero que el fuego no afecte el suelo. Y vamos a la última parte, porque hasta ahorita hemos visto datos, la mayoría negativos, porque pues bueno, este es el cambio que estamos viviendo como parte de la humanidad, pero pues, ¿cómo podemos evitar o en caso extremo revertir la desertificación? Lo primero es que es mejor prevenirlo. ¿Y esa prevención cómo se puede dar? Pues se tiene que dar a nivel local. Pero el hecho de que se tenga que, que se tenga que dar a nivel local no implica que la planeación sea a nivel local, sino que se necesita una política a nivel nacional o a nivel internacional que promueva la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, pero que eso pueda ser aplicable de diferente manera y adaptable de manera local. ¿Por qué es mejor la prevención? Pues porque si ya tenemos algo muy dañado, va a salir muy caro rehabilitarlo. Y hasta el momento no se ha visto que ningún lugar pueda ser totalmente rehabilitado. O sea que no vamos a tener un resultado totalmente exitoso, sino un resultado parcial. Para prevenir o revertir la desertificación se necesita entonces una buena política de la lucha contra la desertificación, pero se requiere también que la sociedad participe para que esté preparada para reconocer cuando se está dañando algo y dejarlo que llegue a su estado de resiliencia. Ahora, si se identifica a tiempo, pues entonces puede ser que este proceso se detenga. Y esa sería la parte principal y primordial para parar la desertificación. El identificarla a tiempo y si vemos que el suelo se está degradando, pues entonces dejarlo que se recupere. Y lo más importante es crear una cultura de la prevención. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues tiene que haber un cambio de actitud. Los gobiernos no se tienen que fijar exclusivamente en la producción o monetización, sino que se tienen que fijar en los servicios ecosistémicos. Pero también, ¿cómo se va a hacer esto? Pues concientizando a la población. Pero si la población necesita de esta cuestión económica para sobrevivir diariamente, pues no va a poder cuidar algo cuando está tratando de sobrevivir. Y por tanto, a los gobiernos es a los que les corresponde dar incentivos, generalmente económicos, para que los ecosistemas se cuiden. Ahora, esta parte de la cultura de la prevención les toca sobre todo a ustedes, a la población joven, para que crezcan con una idea diferente de las generaciones anteriores y que sean conscientes de la necesidad de cuidar los ecosistemas. En esta última parte, en la región del Sahel, de la que ya habíamos hablado, pues está alcanzando una productividad un poquito más alta con mano de obra y sobre todo con el uso de fertilizantes un poquito más tradicionales, fertilizantes minerales y sobre todo regresar al uso del estiércol. Y con eso se están teniendo nuevas oportunidades en el mercado. En la tarea que les asigné, que ya está dentro de Classroom, van a ver por ahí también algo muy interesante que es el muro verde. Y ustedes me van a contar de qué se trata. La otra cuestión es que se tendría que hacer un manejo conjunto tanto de la tierra como del agua y de esa manera se podría prevenir la desertificación, porque siempre que protejamos al suelo contra la erosión y contra la salinización, pues también vamos a estar previniendo nuestras provisiones de agua a futuro. Y por tanto, pues tendría que
parar esta actividad humana de sobrepastoreo, de sobreexplotación de plantas y también de compactación del suelo. Eso haría que tuviéramos un uso más sostenible de la tierra y sobre todo no hacer uso de la irrigación, porque la irrigación nos solucionaría el problema, pero por muy poco tiempo. Puede ser sostenible muy pocos años y a final de cuentas incrementaría la desertificación o nos llevaría a tener una desertificación en menor tiempo. Ahora que en este semestre que estén llevando edafología, se van a dar cuenta de la importancia de la cobertura vegetal. Se tendría que fomentar la cobertura vegetal sobre el suelo porque esto puede prevenir la desertificación. ¿Y por qué? Bueno, los suelos que tienen colores claros tienden a tener el efecto albedo, que es que llega el sol y se refleja, así como pasa con el hielo, como pasa con el agua. Si ustedes han visto el mar a las 12 del día, pues es como un espejo que refleja todo. Esto hace que se libere más calor y entonces estaríamos entrando a esta cuestión del aumento de la temperatura. Ahora, la vegetación también hace, las raíces de la vegetación, que el suelo se conserve más y previene la erosión, ya sea por el agua o ya sea por el viento. Y también esto ocasiona que si tenemos una vegetación que nos está manteniendo el suelo, pues vamos a conservar los servicios ecosistémicos. Otra situación que se puede optar para prevenir la desertificación o revertirla es cambiar los medios que se tienen de manera original. Obviamente para esto se requiere una inversión económica muy grande. ¿Qué es lo que se ha sugerido que se puede hacer en las tierras secas en África? Bueno, una es la acuicultura, es decir, en lugar de que tengan el pastoreo y que tengan el cultivo, pues que mejor esa poca agua que pueden tener la aprovechen para hacer una producción de pescados o de crustáceos e incluso de algas, de cualquier producto que pueda ser rentable y de lo que puedan subsistir. Otra más es que no tengan una agricultura de secano y que no tengan una agricultura en las tierras secas, sino que sea algo más planeado y que sea una agricultura en un invernadero con condiciones controladas, donde van a tener una mayor productividad y un mayor rendimiento. Pero pues como ya vimos, son personas de muy escasos recursos. Entonces, le tocaría a la parte del gobierno incentivar económicamente tanto la acuicultura como los invernaderos. Y finalmente, algo que sí está teniendo mucho auge son las cuestiones relacionadas con el turismo. Y entonces que esas zonas sean explotadas más de manera turística y no para producir, porque los ecosistemas ya no dan para más. Como consideraciones finales, pues tenemos que asociar definitivamente la desertificación con la pérdida de biodiversidad. Esta desertificación y pérdida de biodiversidad nos están contribuyendo al cambio del clima de manera global, pero también la pérdida de la biodiversidad nos afecta a los servicios ecosistémicos y esta pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos a su vez nos afecta a la desertificación. Y por tanto, pues tenemos como un efecto cascada que una cosa afecta a la otra, pero la otra se le regresa y afecta a la otra. Y entonces, pues es un círculo vicioso. La otra parte es que estamos en la etapa de comprender la importancia de la desertificación y por tanto todavía hay muchas cosas que tenemos que saber. Hay estudios que se necesitan para saber qué es lo que viene en un futuro. Y aquí es donde también entran ustedes como geógrafos, porque se necesita la recolección de información. ¿Cómo se va a recolectar esa información? Pues con sensores remotos, con datos socioeconómicos también. Y bueno, finalmente con cuestiones
de datos biofísicos. Con eso se tendría que empezar con una línea base con la que aún no se cuenta para ir monitoreando la desertificación. Cuando se tenga esta línea base, eso va a ayudar a que haya menor incertidumbre y que se puedan hacer modelaciones de escenarios que vamos a tener en un futuro. Y también, pues se va a tener más claro cómo es la relación entre la desertificación, el cambio climático, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y cómo todo esto va a hacer que el ser humano tenga un bienestar o no en un futuro cercano. Nuevamente regresamos a qué se necesita. Y pues ustedes aquí tienen un papel muy importante porque se tiene que hacer un uso integrado de los sistemas de información geográfica y de las fotografías aéreas, donde podamos tener una metodología ya establecida con datos que puedan ser consistentes, que puedan ser repetibles y sobre todo a bajos costos. Si recuerdan también, en la clase anterior habíamos hablado de que había algunos datos por ahí, pero que no podían ni siquiera ser comparables porque uno nos daban un porcentaje de desertificación a nivel mundial de 10% y otros de 90%. Entonces, se tendría que partir básicamente desde cero. Y algo muy interesante aquí es que pues son tierras secas, básicamente no llueve, y si no llueve, pues no tenemos nubosidad. Y entonces la detección satelital y el uso de los sistemas de información geográfica, pues va a ser más fácil que en otros sitios porque son lugares que están libres de nube. Y por tanto, es más fácil que se obtengan las imágenes que ustedes necesitarían para estudiar estas zonas. Este monitoreo a largo plazo nos permitiría también ver cómo la variabilidad climática va a afectar la productividad de la vegetación. Y entonces se podrían distinguir dos factores. Uno, la actividad humana y otro, las variables climáticas. En la actividad humana se incluiría el sobrepastoreo y la salinización del suelo por la irrigación, mientras que en las variaciones climáticas, pues se podría ver las diferencias de precipitación entre años y las sequías. Porque hasta el momento estas dos no son todavía fáciles de distinguir debido a que no tenemos datos suficientes que puedan ser monitoreados. Y finalmente llegamos a las conclusiones. ¿Qué tenemos como conclusiones? Bueno, pues la desertificación es un proceso que no es muy fácil de definir y actualmente no tenemos los parámetros que nos sirvan para identificarlo. Tenemos una definición teórica, pero no les di los lineamientos porque no los tenemos que nos puedan decir básicamente si un suelo está desertificado o no, porque no tenemos puntos como tal. Ahora, esto se complica todavía más si no entendemos cuáles son los conceptos básicos de la desertificación y si no comprendemos cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Si no entendemos esto, entonces no se pueden tener acciones que sean a largo plazo, porque no se podrían generar proyectos concretos. Y sobre todo, algo bien importante es que la gente que está viviendo en esas zonas generaría una desconfianza y no estaría como muy dispuestos a participar. Y las comunidades afectadas tienen que estar totalmente involucradas en esta lucha contra la desertificación. Si no se toman las acciones necesarias, pues lo que va a ocurrir es que se van a marginar más estas poblaciones que de por sí ya están en una pobreza extrema. Y a final de cuenta, aunque lo hemos estado viendo de manera muy localizada, pues ya habíamos hablado también que todo lo que ocurre en una parte del planeta va a afectar al planeta en su totalidad. Y ahora que hablamos de la globalización, pues también vemos que estos sistemas de producción nos están afectando a todos. Bueno, con esto terminamos nuestra parte de desertificación.